Saludos mis amigos, agradecerles como siempre que una vez más estén en sintonía con nosotros. Ya sale al aire un nuevo episodio de el podcast de Canela. Así hemos denominado y hemos bautizado este espacio desde donde venimos haciendo una serie y produciendo una serie de contenidos ya desde hace varios días, varias semanas, pero que no le habíamos dado la formalidad que ameritaba y entendimos que era ya necesario hacerlo y así lo anunciamos en nuestra cuenta de redes sociales, específicamente de Instagram, de Facebook y también de X, en donde el pasado domingo le dijimos a la gente que lanzábamos ya oficialmente el podcast de Canela. Aquí vamos a seguir haciendo contenido de calidad, tratando los diferentes temas, tanto políticos como sociales, así como legales, que impactan en la vida de la gente. Al final del día nosotros somos creyentes de una mejor República Dominicana, pero también conscientes de que para lograrlo tenemos que tener una población educada, informada, capaz de reflexionar, capaz de criticar tanto lo bueno como lo malo, críticas positivas, pero también críticas negativas, pero en sentido general, críticas constructivas que nos ayuden entre todos a tener un mejor país. Y ese es el espíritu desde donde nace el podcast de Canela, que podemos decir que tiene tal vez un origen en el año 2019. Para los que no lo saben, en el año 2019 fue cuando yo empecé a darle ya mayor envergadura, o mejor dicho, subir contenido a este canal que había creado años atrás, pero a este canal de YouTube sobre todo, que había creado años atrás, pero que no la había empezado digamos, que no le había empezado a llevar a subir contenido, como lo empezamos a hacer en el año 2019 con bajo el eslogan o bajo el nombre de Ciudadanos Conscientes. Así arrancamos en ese año tratando de igualmente crear conciencia en la gente sobre temas políticos, sociales y legales, sobre el nivel de conocimiento que tenía que tener la gente para poder tomar decisiones conscientes sobre los diferentes temas de la vida nacional. Así empezamos a subir contenido explicando diferentes temas de importancia que la gente debía conocer de qué se trataba. Luego, para las elecciones del año 2020, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una serie de candidatos y lo compartimos también en este canal. Y usted puede ver los videos viejos del año 2019, 2020. Y dentro de esos candidatos, muchos resultaron electos. Tenemos el caso de que entrevistamos a Robert Martínez, entrevistamos a Orlando Jorge Villegas, José Horacio Rodríguez y también a otros que no resultaron ganadores, pero que sí aportaron a la vida política nacional como y siguen aportando al día de hoy, como fue el caso de José Martínez Brito, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, de Diulca Pérez, y un sinnúmero de candidatos que pasaron por esta plataforma en el año 2020 y que me dieron la oportunidad de yo poder empezar a dar mis primeros pininos con este canal. Ya con miras a este proceso eleccionario del año 2024, volvimos a darle carácter al canal y empezamos a analizar una serie de temas que analizamos en otro también, en otra plataforma, como es el Pam Pam Podcast, de la cual formamos parte junto con Soraya Castillo, y decidimos, bueno, darle vida propia a este canal y cambiar el Manuel Canela por el podcast de Canela. Pues entendemos que desde aquí podemos seguir haciendo aportes sobre temas que son de interés general, pero también sobre temas que impactan en la vida de cada uno de nosotros. Y esa es la idea. Eso es lo que vamos a seguir haciendo y con lo cual yo quiero y necesito contar con cada uno de ustedes. Porque solamente en la medida que ustedes apoyen este proyecto va a poder seguir creciendo y vamos a poder tener contenido de más calidad, una mejor producción y vamos a poder seguir avanzando, que en definitiva es lo que buscamos y llegarle a la gente y que la gente también
vaya educándose desde este tipo de espacios. Por eso le hacía la invitación en la publicación que hacía en mi cuenta de Instagram, M. Canela Contreras, el pasado domingo, y también en Facebook, de que se sintieran parte de este espacio, de que sugirieran temas, de que me dieran sus comentarios, no solamente decirme lo bueno, díganme también lo malo. Mire, Manuel, ese tema no me gustó, no estoy de acuerdo con la forma en cómo tú lo enfocas. Bueno, eso también es parte, de eso se trata la democracia, y yo en ese sentido soy un demócrata a carta cabal, y siempre voy a trabajar aceptando las críticas para mejorar, porque en definitiva yo creo que ese tiene que ser el objetivo de todo el mundo, tratar de ser cada día mejor. Yo creo que ya los cansé un poquito, hablándoles un poco del espacio, pero entendía que era necesario porque digamos que con el episodio del día de hoy que está saliendo 12 de junio, miércoles 12 de junio del año 2024, pues oficialmente queda inaugurado el podcast de Canela. Este es el primer episodio bajo esta denominación, bajo este nombre, que esperemos que perdure en el tiempo, y con la gracia de Dios y el apoyo de todos ustedes, yo sé que así va a ser. Pero no crean que hoy no tenemos tema. Hoy vamos a analizar un tema bastante importante y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, sobre todo porque a principio de semana, o mejor dicho, final de la semana pasada, aunque la noticia empezó a salir a principio de esta semana, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, decía que el presidente de la República ya le había instruido para trabajar el proyecto de reforma constitucional. Ya había recibido las instrucciones Antoliano Peralta de parte del presidente de la República. Esto era algo que todo el mundo esperaba, puesto que el mismo 19 de mayo, en horas de la noche, cuando el presidente Luis Abinader da su discurso de triunfo, digámoslo así, anuncia al país que en este segundo periodo sí quiere concretizar esa reforma constitucional para lograr una serie de transformaciones que entienden que son positivas para la vida institucional de la República Dominicana. Poniéndose ya Antoliano a trabajar, yo creo que hay que analizar cuáles son los principales temas que decía el propio presidente de la República y también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que se van a tratar en esa reforma constitucional. Un dato importante: la Constitución Dominicana desde 1844 a la fecha ha sido reformada en 39 ocasiones. 39 ocasiones. Del año 1994 al 2024, es decir, en los últimos 30 años, ha tenido 4 reformas: 1994, 2002, 2010 y 2015. ¿Qué ha caracterizado esas últimas 4 reformas? Simple y sencillamente, que aunque se han hecho en algunas de ellas grandes transformaciones, en todas el punto neurálgico, la gran motivación de todos los presidentes de turno ha sido tocar el tema de la reelección presidencial. Y esa reforma constitucional esta actual, que se va a empezar a trabajar en el 2024, que puede que termine proclamándose en el 2025, no va a ser la excepción. El tema de la reelección presidencial también va a estar sobre la mesa, a diferencia de que en esta ocasión dice el presidente de la República que el objetivo fundamental es ponerle un candado al tema de la reelección para que los futuros mandatarios no sigan entendiendo que la parte de la Constitución que habla sobre la reelección puede ser un traje a la medida según la conveniencia del presidente de turno. Al menos eso es lo que dice el presidente Luis Abinader. Y la oposición, como es de esperarse, está en vilo, está alerta. Incluso la Fuerza del Pueblo ya ha dicho que se va a lanzar a la calle si viene un proyecto de reforma constitucional. Yo creo que siempre es bueno mirar a la historia
para uno no repetir los mismos errores del pasado. Y por eso vamos a ver un poquito de estas últimas 4 reformas que han tratado el tema de la reforma de la reelección presidencial. En el 94, recuérdense que hubo una crisis política por un supuesto fraude que le habían cometido a José Francisco Peña Gómez, el expresidente Joaquín Balaguer. Y la solución que se buscó en ese momento al tema de la crisis política que se estaba viviendo en la República Dominicana fue modificar la Constitución para que se prohibiera la reelección. Hasta ese momento la reelección se permitía. De hecho, Balaguer había ganado en el 86 y había ganado nuevamente en el 90. Y había ganado supuestamente en el 94, aunque todo el mundo sabe que fue un poco amañado ese triunfo, que por algo se da el pacto por la democracia. Entonces, en el 94 se reforma la Constitución para prohibir la reelección, para instaurar la segunda vuelta electoral y también para crear el Consejo Nacional de la Magistratura. Esos fueron los 3 grandes puntos del Pacto por la Democracia que implicaron una reforma constitucional, que incluso Peña Gómez, que fue de los que promovió ese pacto y formó parte de ese Pacto por la Democracia, luego se ve perjudicado en el 96 con la segunda vuelta electoral, porque él había sacado poco menos del 50, alrededor del 48%, y no llega a la presidencia, sino que se va a una segunda vuelta con Leonel Fernández, y es cuando se produce en el 96 el llamado Frente Patriótico, la unión entre el PLD y el Partido Reformista, en un acto inimaginable años atrás, donde estuvo presente Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Digo inimaginable porque todo el mundo sabe que un Juan Bosch consciente y en sus cabales no hubiese aceptado ese tipo de acuerdo con quien era su mayor rival y opositor y que pensaban totalmente diferente como lo era Joaquín Balaguer, pero se dio el Frente Patriótico y gana Leonel las elecciones del 96 y no hay reelección porque quedó prohibida por la Constitución del año 1994. Luego en el 2000 llega Hipólito Mejía y quiere reelegirse. ¿Y qué hace Hipólito en el año 2002? Contando con la mayoría del Congreso Nacional, un proceso un poco convulso, esos son otros detalles para otro episodio, pero logra reformar la Constitución e impone, el método que tenemos actualmente, que es el método norteamericano, el método estadounidense, de un periodo y nunca jamás. Se puede reelegir una vez y no puede regresar, como es el que está actualmente. Hipólito Mejía pierde las elecciones en el 2004, llega Leonel Fernández, se reelige en el 2008 hasta el 2012, pero Leonel, bajo el formato que existía de la Constitución, ya no podía volver. Ganaba en el 8 y en el 12 se iba y hasta la vista no podía volver a ser presidente de la República. Y allí se da el famoso pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas Maldonado, en ese entonces, y todavía lo es, líder del Partido Revolucionario Dominicano, pero de un partido que tenía peso, no el PRD de hoy en día, que es prácticamente nada. Se da el pacto de las corbatas azules, se aprueba la reforma constitucional del año 2010, que si bien trajo una serie de transformaciones positivas al Estado Dominicano, incluyó la modificación de la reelección, del tema de la elección presidencial, para prohibir la reelección presidencial consecutiva. Es decir, se quita el una vez y nunca más y se instaura la prohibición de la reelección presidencial consecutiva. Usted viene 4 años, se apea y puede volver, pero tiene que salir 4 años, al menos. ¿Qué era lo que traía eso? Bueno, que Leonel Fernández volvía y se habilitaba. Por eso es que cuando usted oye a Leonel hablando como sus grandes logros, la Constitución del año 2010, es verdad que fue una buena pieza constitucional.
pero usted no puede perder de vista el beneficio que él obtuvo, que era habilitarse para volver, que incluso hoy en día todavía tenemos a Leonel siendo figura por esa constitución del año 2010, que eliminó el método estadounidense, el método de un periodo y nunca más, e instauró la prohibición de la reelección consecutiva. Así que Leonel se habilita para el año 2016. Llega Danilo Medina en el 2012 y dice, bueno, pero es que está prohibida la reelección presidencial consecutiva, yo no puedo volver en el 16, yo tengo que salir. ¿Y qué hace Danilo Medina? Quien también controlaba el Congreso Nacional. Vamos a modificar la Constitución. Y la modifica en el año 2015 para que se instaure el método que tenemos actualmente. Un periodo y nunca jamás. Por esa razón, Danilo Medina puede volver a ser presidente en el año 2016 hasta el año 2020 y por eso Luis Abinader también se religió en el año 2024 y será presidente hasta el año 2028. ¿Qué particularidad tiene la Constitución, la reforma del 2015? Bueno, que se estableció un artículo transitorio 20 que dice que el presidente básicamente en palabras llanas se lo pongo, que Danilo Medina, que iba a ser candidato por el PLD, no va a poder volver a optar por un cargo ni presidencial ni vicepresidencial jamás. Para que no se interpretara que como la constitución es del 2015 y Danilo entraba en el 16, se le aplicaba el 4 años y luego 4 años más, porque la ley aplica para el porvenir. Se le puso ese candado ahí a Danilo Medina de que si él optaba a ser candidato nuevamente, entonces no podía optar jamás a la presidencia de la República y por eso usted ve que Danilo actualmente está imposibilitado a optar por la presidencia. Y Leonel, que fue presidente 3 veces, todavía puede optar porque la ley aplica para el futuro. Entonces Leonel tiene que volver a ser el presidente y tiene derecho a un periodo y reelegirse una vez más. Entonces, como ustedes ven, hemos estado en todo ese vaivén, en todo ese relajo. 39 reformas constitucionales. Las 4 reformas hechas en los últimos 30 años, todas han tocado el tema de la reelección presidencial, siendo 2, casi 3 de ellas únicamente para el tema de la reelección, o 2 de ellas, la del 2002 y la del 2015, únicamente para el tema de la reelección. Luis Abinader quiere modificar nuevamente la Constitución. Y lo que dice Luis, el presidente de la República, es que él quiere ponerle candado a ese tema de la reelección presidencial. Él no quiere que el que llegue lo acomode como lo hizo Hipólito, como lo hizo Leonel, como lo hizo Danilo Medina en su momento. Él quiere que esto sea algo institucional y que no se pueda estar simplemente modificando. Pero el presidente también entiende que se deben hacer una serie de modificaciones para fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana, sobre todo en 2 órganos principales: Consejo Nacional de la Magistratura y Procuraduría General de la República. En la historia reciente, y si vamos más atrás también, pero vamos a hablar de lo que hemos visto recientemente, sacando estos últimos 4 años. El Procurador General de la República ha sido una figura que ha respondido directamente al presidente de la República, porque quien lo nombra es el presidente, es el Poder Ejecutivo que nombra al Procurador General de la República. El problema que trae eso es que hay un conflicto de intereses en la gran mayoría de los casos, porque si te nombra el presidente, usted como procurador, que es el encargado de dirigir la acción penal y la política criminal desde el Estado, se le hace sumamente difícil perseguir
a figuras del propio gobierno. O digamos que no del propio gobierno, pero sí del propio partido que lo nombró, aunque tal vez no forme parte del gobierno. Porque hemos visto casos donde ha habido un cambio de presidente, pero ha seguido gobernando el mismo partido y al procurador se le ha complicado perseguir a figuras de ese partido que ya no formen parte del gobierno, porque hay un conflicto de intereses natural. Y esa es una debilidad que entiende el presidente de la República que existe y que también nosotros lo entendemos, que puede mejorarse y puede buscarse una vía que nos lleve a tener un procurador general de la República más independiente. Como todos sabemos, en los últimos 4 años tuvimos a Miriam Germán, que la gente puede decir muchas cosas de doña Miriam, que tal vez no estamos de acuerdo, que ha habido una persecución política. Esos son otros 500. Lo que la gente no puede decir es que Miriam Germán formaba parte del PRM o que era amiguita de Luis Abinader, porque eso no es cierto. Incluso la propia Miriam Germán ha dicho que prácticamente conoció al presidente el día de la toma de posesión. Ahora, si nos vamos al pasado, ¿quién fue el Procurador General de la República del 16 al 20? Jean Alain Rodríguez, miembro activo del Comité Central del PLD. Del 12 al 16, Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del PLD. Cuando Leonel Fernández tuvo Radamés Jiménez. ¿Quién es Radamés Jiménez? Una persona del íntimo círculo del doctor Leonel Fernández, incluso vicepresidente actual de la Fuerza del Pueblo. Y así nos vamos para atrás y vemos que en la historia reciente y desde siempre, la figura del procurador ha sido una gente muy cercana al partido de gobierno y al presidente de turno, lo cual ha sido uno de los factores que ha ayudado a el establecimiento de la impunidad que ha habido o de la falta de combate a la corrupción administrativa que ha existido en República Dominicana. Entonces, eso es un tema que se va a tratar en esa reforma. Ah, Manuel, pero ¿cómo van a lograr esto? Bueno, se debe buscar una fórmula. Yo no tengo la fórmula perfecta, pero una fórmula puede ser una elección a través del Congreso Nacional, que lo elige el Senado, que lo elija la Cámara de Diputados. Otra fórmula puede ser que sea electo por el propio Consejo Nacional de la Magistratura. Esta es una fórmula, no digo que esta tenga que ser la adecuada. Se puede someter a un voto popular, ¿por qué no? Esto también es una posibilidad de elección del Procurador General de la República. Ahora bien, lo que no debe seguir siendo una opción es que esa figura responda directamente a los intereses del presidente o del partido que ocupe el poder ejecutivo, que dirija el poder ejecutivo. Y yo creo que eso es lo que se busca con esa parte en la reforma. Que también, les digo algo, de las cosas que más ayudan a que un organismo sea independiente es que ese organismo cuente con los recursos suficientes, que sea verdaderamente autónomo. Y yo desde hace mucho tiempo he venido abogando porque se le den más recursos al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República. Solo de esa forma ese Ministerio Público va a poder actuar de una manera más independiente y no depender de un poder ejecutivo que en un presupuesto, en una ley de presupuesto, te puede manipular. Entonces yo creo que también eso es clave, dotar de los recursos necesarios a ese Ministerio Público. Y algo que se debe tener presente en cualquier reforma que se haga. Lo otro que el presidente quiere modificar es la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que también fue una debilidad de la reforma constitucional del año 2010, que incluyó en ese Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República.
Porque ¿quiénes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente de la República, el presidente del Senado, un senador de la principal fuerza opositora, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de la principal fuerza opositora, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez de la Suprema Corte de Justicia distinto al presidente y el Procurador General de la República. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Son 8 miembros. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, que el control absoluto lo ha tenido prácticamente el presidente de la República. Porque está él como presidente, tiene a uno del Senado, tiene a uno de la Cámara de Diputados y tiene al Procurador General de la República. Ahí hay 4. ¿Y quién tiene el voto disidente? El voto que divide cualquier empate, el propio presidente de la República. Entonces, al final del día, el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano encargado de nombrar a los jueces de las altas cortes, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y también de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces tú tienes un Estado que cuando tú lo miras está organizado y estructurado de manera tal que puede llegar el punto donde el presidente de la República sea amo y señor. Y pasó en su momento y puede pasar otra vez. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pasó en su momento con el PLD, que controlaban todas las altas cortes, controlaban el gobierno, controlaban la Cámara de Diputados y controlaban el Senado. Actualmente el PRM controla prácticamente el Congreso, sin el prácticamente lo controlan el Poder Ejecutivo y en las altas cortes, digamos que todavía está dividido el asunto. En el Poder Judicial, digamos que todavía el asunto no hay un control absoluto del partido de gobierno. Y eso es peligroso. Y esa es una de las modificaciones que también quiere hacer el presidente para tener un Consejo Nacional de la Magistratura que no se incline tanto a favor del presidente de la República, para que cuando se nombren los jueces de esas altas cortes, no se nombren a imagen y semejanza de lo que quiera el presidente de la República. Y eso es un cambio que también entiendo que es positivo. Señores, finalmente, el tema de la reelección, porque usted tal vez dirá que es otro tema que se va a tratar en la reforma que viene, en la reforma constitucional que va a salir en los próximas semanas, próximos meses. Todo depende con la celeridad que se trabaje desde el gobierno. Al tema de la reelección, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con la fórmula que existe actualmente. Una reelección y nunca más. Van a haber algunos que te van a decir, mira, mejor extendamos el periodo a 5 años, a 6 y que no se puedan reelegir. Pero yo creo que la gran mayoría de las personas está de acuerdo con el formato de un periodo y nunca más. Entonces se reelige, es decir, una reelección y nunca más que pueda completar 2 periodos el presidente que sea favorecido con la reelección de la ciudadanía. Ahora bien, lo que se va a buscar en esta reforma es ponerle un candado a que esa fórmula no pueda ser modificada cuando antojadizamente el presidente de turno quiera quedarse, por ejemplo, un tercer periodo. Y usted dirá, ¿cómo lo podemos hacer, Manuel? Si llega el momento en que tenemos un partido que muchas veces controla el Congreso en su totalidad, como tenemos actualmente. Actualmente el PRM controla el Congreso, eso es una realidad. Yo creo que el método más eficaz para usted ponerle un candado es que cualquier reforma constitucional que verse sobre la reelección tenga que someterse a un referéndum. ¿Qué es un referéndum? Una consulta a la gente. Que la gente vaya a votar si está de acuerdo o no con que se reforme lo que sea que se decida reformar sobre la reelección.
que incluyamos el tema de la reelección como una de las materias para referéndum. Actualmente hay otras materias, como es, por ejemplo, la moneda, la división del país en provincias, derechos fundamentales. Hay una serie de materias que exigen referéndum. Lo que pasa es que aquí en República Dominicana no tenemos referéndum. O sea, no tenemos una ley, perdón. La figura existe en la Constitución, pero se debe promulgar, se debe crear una ley que regule la figura. Y es lo que no han querido hacer desde el año 2010 a la fecha nuestros legisladores. Ahora, si queremos ponerle un candado a la reelección y que responda a la voluntad de la gente, entonces vamos a incluir a la reelección como uno de los temas que se necesite aprobación mediante referéndum. Para que de verdad esa soberanía que establece la Constitución reside en el pueblo. Porque la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, ejercida directamente o a través de sus representantes. En este caso, no queremos ejercerla a través de nuestros representantes. Lamentablemente, no confiamos en nuestros representantes para temas de reelección. Necesitamos saber lo que quiere la gente. Necesitamos ejercer esa soberanía de manera directa. Y yo creo que por ahí debe ir cualquier reforma que tenga que ver con ponerle candado a la reelección en la República Dominicana. Señora, para mí ha sido, como siempre, un verdadero placer estar en este podcast, en un episodio más, en el episodio inaugural del podcast de Canela, hoy 12 de junio, año 2024. Espero por sus comentarios, lo que usted piensa, lo que usted quiere que yo hable aquí en el próximo episodio, en la próxima semana. Solo le digo que estén atentos porque cada miércoles vamos a estar subiendo un episodio nuevo con contenido que yo sé que es de interés para todos ustedes porque impactan en la vida de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Hasta la próxima y muchísimas gracias.